Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la clase de inglés. En este caso, vamos a tener una clase asincrónica debido a dificultades técnicas presentadas, especialmente en el WhatsApp. Como ya les había mencionado, no se pudo enviar el link correspondientes de esta clase, pero obviamente lo estamos desarrollando de esta manera. Y vamos a iniciar, como es de costumbre, presentando el formato para recursos de aprendizaje correspondiente a la tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en unidad número 7, vocabulary, correspondientes a los sustantivos compuestos. Y bueno, vamos a ver más adelante también de una forma general, vamos a hacer un recuento de todos los tipos de sustantivos que tenemos dentro del área de inglés, que son prácticamente similares a los que nosotros tenemos en español, simplemente con su respectiva traducción al inglés. Estamos en unidad 7 vocabulario, en el tema número 3 sustantivos compuestos. Tenemos el tipo de tarea, tenemos el objetivo de la tarea y a continuación tenemos las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 7 tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Bueno, van a hacer una serie de actividades. En esta primera etapa dice escriba 10 sustantivos contables. Esos sustantivos tienen que ser tanto español como en inglés. La siguiente dice escriba 10 sustantivos incontables, similar al anterior, tienen que ser sustantivos que se encuentren tanto en inglés como en español. A continuación tenemos la siguiente actividad que dice traduzca los siguientes sustantivos. Tenemos power, tenemos rice, tenemos sugar, tenemos water. La siguiente igual dice traduzca los siguientes sustantivos. Tenemos casa, planeta, planta, escuela. ¿Qué es lo que tienen que hacer en este caso? En el primer caso, traducirlos al español. En el segundo caso, traducirlos al inglés. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada. Para ello ustedes tienen que cumplir con la rotulación que tienen que hacer en la parte superior de su hojita. Ya saben, cumpliendo con todos los datos que se les solicita. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 7 con el tema sustantivos compuestos correspondientes a la semana 3 del 2 de octubre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 2 de octubre, la fecha límite de entrega es del 30 de octubre y la fecha de publicación será el 5 de noviembre. Perdón, estamos en septiembre, sí, septiembre, me equivoqué. Esta tarea permite entregas desde el 2 de septiembre. La fecha límite de entrega o la fecha que permite entregar esta tarea es desde el 2 de septiembre, la fecha límite de entrega es del 30 de septiembre y la fecha de publicación será el 5 de octubre del 2024. Ahí tenemos la información correcta en cuanto a los tiempos de espera de la presente actividad, teniendo en cuenta que es una actividad bastante pequeñita. Lo único que tienen que hacer es consultar 10 sustantivos contables, la siguiente de incontables, luego traducir apenas tienen aquí cuatro palabras o cuatro sustantivos, los cuales les permitirá a ustedes, obviamente, tener un poquito más de control de las actividades en función del tema que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Y como ya se les ha facilitado la información correspondiente en cuanto al desarrollo de las actividades de su tarea, vamos a iniciar de forma inmediata con el contenido, en este caso los sustantivos compuestos. Los sustantivos compuestos o compound nouns son aquellos que se forman a partir de dos palabras, por ejemplo, rainbow, y en este caso que es arco iris, que se forma de la suma de rain, que es lluvia, y bow, que es arco. Existen diferentes formas de crear este tipo de sustantivos. A continuación pueden encontrar las combinaciones que se pueden dar en función para crear una serie de sustantivos compuestos. Y para ello nosotros vamos a ver las siguientes combinaciones que se pueden dar en función de estos sustantivos. Cuando hablamos de sustantivos compuestos, ya saben, al hablar de compuestos, su misma palabra, su misma determinación indica que están formados de dos palabras diferentes. En este caso, se pueden formar los sustantivos compuestos a partir de un sustantivo más otro sustantivo. En este caso, bedroom. Bedroom se traduce como cama. Está formado por dos sustantivos, tanto bed y también room. Y aquí tenemos dos sustantivos que se fusionan para dar origen a cama, bedroom. También se pueden formar a partir de un adjetivo
y también de un sustantivo. Se fusiona un adjetivo y un sustantivo y va a dar origen a un sustantivo compuesto. En este caso, por ejemplo, tenemos whiteboard. White es un adjetivo. En este caso determina un color. Board, en este caso, es un sustantivo. Los dos unidos, whiteboard, dan origen a pizarrón. También se pueden formar los sustantivos compuestos a partir de un verbo y también un sustantivo. Siempre se van a funcionar de esa manera, un verbo y un sustantivo. Por ejemplo, aquí tenemos driving license, licencia para conducir. Driving, conducir o conduciendo. License, licencia. Entonces, driving license es licencia para manejar o licencia de conducir. De esa manera tenemos un verbo, en este caso que es drive, driving, y también un sustantivo, en este caso que es license. Ahí tenemos la combinación. La siguiente fórmula en la cual podemos nosotros estructurar un sustantivo compuesto es también a partir de un sustantivo y en este caso un verbo. ¿Cómo sucede eso? Ustedes, en el caso anterior, ustedes en primer lugar, en esta parte tienen que tener muy en consideración la ubicación en las cuales se encuentra cada estructura gramatical. En la anterior nosotros en primer lugar teníamos un verbo y en segundo lugar teníamos un sustantivo. Acá lo invertimos y primero tenemos un sustantivo y luego tenemos un verbo. Por ejemplo, tenemos milkshake. Milk es leche, shake es un batido o una mezcla. Entonces, en este caso, milkshake se traduce o al fusionarse da origen a la palabra malteada. En este caso, milk es sustantivo, shake es un verbo. Milkshake, malteado. También se pueden originar los sustantivos compuestos a partir de un sustantivo y también de una preposición. Una preposición también puede estar fusionarse con un sustantivo para dar origen a un sustantivo compuesto. Por ejemplo, tenemos hanger on. En este caso, hanger on es parásito. Entonces, por lo tanto, hanger es un sustantivo y la preposición corresponde a on. Entonces, hanger on es un parásito. También puede originarse en primer lugar poniendo una preposición y también un sustantivo en ese orden. Entonces, en este caso, cuando hablamos de una preposición y un sustantivo, por ejemplo, tenemos invoice, que es una factura. In es la preposición, mientras que voice es el sustantivo. Los dos unidos, la preposición más el sustantivo, dan origen a la palabra invoice, que traducida al español es factura. También podemos crear un sustantivo compuesto a partir de un adjetivo más un verbo. Los dos, al unirse, un sustantivo y un verbo dan origen a un sustantivo compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos dry cleaning, que es limpieza. Dry es un adjetivo, mientras que cleaning es un verbo. Entonces, los dos al unirse dan origen al sustantivo compuesto dry cleaning, que traducido al español es limpieza. También, por último, podemos generar un sustantivo compuesto a partir de una preposición. En primer lugar, tenemos una preposición y en segundo lugar, tenemos un verbo. Y de esa manera, obviamente, generamos un sustantivo compuesto. Por ejemplo, tenemos input, que significa entrada. Y este input, nosotros si analizamos, ustedes revisan, en la mayoría de los electrodomésticos, en los cargadores de los celulares, en los cargadores de las laptops, ahí se encuentra este sustantivo compuesto. En este caso tenemos una preposición y un verbo. En este caso tenemos input, que significa entrada, o también ustedes si revisan en sus aparatos electrónicos tienen otra determinación que es output, que es en este caso salida. Entonces ambas están constituidas por una preposición y por un verbo. Entonces, de esa manera nosotros podemos construir los sustantivos compuestos a partir de un sustantivo más un sustantivo, a partir de un adjetivo más un sustantivo, de un verbo más un sustantivo, de un sustantivo más un verbo,
de un sustantivo más una preposición, de una preposición más un sustantivo, de un adjetivo más un verbo, de una preposición más un verbo. De esa manera se puede generar, se puede crear todo este tipo de sustantivos compuestos, que obviamente le dan otra determinación en cuanto a la estructura gramatical. Dentro de estas estructuras nosotros tenemos que ver y tenemos que analizar también lo que conlleva a los sustantivos tanto contables como sustantivos incontables, como su nombre lo indica. Los compound nouns son sustantivos que nosotros podemos contar, mientras que los incontables nouns son los sustantivos que no se pueden contar. Y los sustantivos que no se pueden contar hacen una referencia a los sustantivos abstractos, lo que corresponde al español. Son cosas que nos afectan, pero que nosotros no vemos. Por ejemplo, el amor, por ejemplo, la ira, por ejemplo, el desprecio. Pues son circunstancias que existen, pero que nosotros no podemos ver, no podemos palpar, pero sin embargo nos afectan. Entonces son sustantivos abstractos o en inglés sustantivos incontables. Ya vamos a ver cuáles son. Mientras que por otro lado los sustantivos contables son todo lo que nosotros podemos contar. Casas, puertas, ventanas, zapatos, todo lo que nosotros podemos contar, esos corresponden a los sustantivos contables. Los sustantivos contables o contable nouns son aquellos que se pueden contar. Suelen definir cosas materiales o que se pueden tocar o dividir. Por lo tanto, existe su forma tanto en singular como en plural. Algunos de los ejemplos que podemos ver son los siguientes. Por ejemplo, aquí tenemos animal, que es animal. Nosotros los animales podemos contar. Ball, pelotas. Las pelotas podemos contar. Country, los países igual los podemos contar. Door, puerta, las puertas nosotros podemos contar. House, casas, nosotros podemos, todos estos sustantivos nosotros los podemos ver, los podemos tocar, los podemos, por ende, contar, los podemos enumerar, qué sé yo, miles de cosas podemos hacer. House, casa. Planet, planeta, los planetas nosotros hemos visto ya dentro del sistema solar, hemos visto anteriormente y los podemos contar, ¿no es cierto? Plant, las plantas, las ciencias naturales ha clasificado las plantas, entonces plantas con semilla, plantas sin semilla, entonces ahí nosotros podemos tranquilamente contar las plantas. School, escuelas, las escuelas igual los podemos contar. Table, mesa, igual window, ventanas y así sucesivamente una serie de sustantivos que nosotros podemos contabilizar, que nosotros podemos igual determinarlos tanto en singular como también en plural. Cuando el sustantivo contable aparece en singular, es necesario que sea acompañado de un artículo. Tanto puede ser por a, o el artículo indeterminante, indeterminado a, o puede ser an, y también puede estar constituido por de, por my o por this. Cualquiera de ellos pueden estar siempre acompañados, siempre y cuando que el sustantivo contable aparezca en singular. Debemos tener en cuenta que, debemos recordar que se usan antes de un sustantivo que comiencen con consonantes. En este caso hablamos del artículo A, del artículo indeterminante A. Ese se usa antes de un sustantivo que comience con una consonante. Por ejemplo, there is a cat, the kitchen. Un gato está en la cocina. En este caso, cat es el sustantivo de quien estamos hablando en esta oración. Cat inicia con una consonante, ¿sí? Cat inicia con una consonante. Por lo tanto, se debe utilizar el artículo indeterminado a. Por lo tanto, mientras que an, por el contrario, an se usa cuando el sustantivo comienza con una vocal. Por ejemplo, an apple fell off the tree. Una manzana cayó del árbol. An apple fell on the tree. ¿Qué es lo que hace en este caso? ¿De quién se habla en la oración? Es de apple, es de la manzana. Apple, ¿con quién inicia este sustantivo? ¿Con qué letra inicia? Con una vocal. Por lo tanto, es correcto la utilización del artículo an. Está correctamente utilizado.
Eso como manera de recordar, porque eso ya habíamos visto en clases anteriores. Se utiliza a cuando el sustantivo que va a acompañar este artículo obviamente empieza con una consonante. Y se utiliza an cuando el sustantivo al cual va a acompañar inicia con una vocal. Esa es la regla general. En cambio, cuando el sustantivo aparece en plural, no es necesario que esté acompañado por a, por an, por de, por my o por this. For example, there are cats in the kitchen. Hay gatos en la cocina. Simplemente se va directo por el verbo. En este caso, el verbo to be en presente, en este caso are. ¿Por qué are? Porque el sustantivo que está acompañado está pluralizando. Estamos hablando de más de un objeto, de más de un animal. En este caso estamos hablando de gatos. Entonces, de ahí se utiliza correctamente. En este caso tenemos there are cats in the kitchen. Hay gatos en la cocina. Esto en cuanto a los sustantivos contables o contable nouns. Vamos a ver la siguiente etapa que son los sustantivos no contables o incontables. Por otro lado, los sustantivos no contables o uncontable nouns se refieren a conceptos, sustancias o ideas que no se pueden dividir y ni siquiera se pueden ver. Por ejemplo, time, el tiempo, es un concepto indivisible. Sin embargo, tiene medidas para contarlo y esos son sustantivos contables. Por ejemplo, hours, days, years, etcétera. Ellos obviamente son las subunidades que están contenidas en donde, en el time, en el tiempo. El tiempo no se puede contar, no se puede dividir, pero obviamente existen otras fracciones que sí son sustantivos que obviamente permiten contabilizarlos. Algunos sustantivos no contables pueden ser los siguientes, por ejemplo, currency, que es una divisa, gas, el gas no podemos contabilizar, information, la información tampoco podemos contabilizar, no podemos ver, love, el amor, peor, money, el dinero es incontable, no se puede contar cuánta cantidad de dinero existe. Music, la música tampoco, por ende que está constituido dentro de los sustantivos incontables. Power, el poder, igual. Rice, el arroz. Sugar, el azúcar. Water, el agua, no podemos contabilizar, por tanto pertenecen a la división de los uncontable nouns o sustantivos no contables dentro del inglés. Entonces aquí nosotros podemos ver, hemos podido analizar cuáles son las características fundamentales en función de los sustantivos compuestos, los sustantivos contables y los sustantivos no contables, haciendo una pequeña retrospectiva que nosotros ya habíamos visto en función de los artículos, especialmente de los artículos indeterminados a y an, que se traducen al español como uno, una. No, estos no son, no generan pluralización. Entonces son las características o no se utilizan con sustantivos pluralizados. Ojo con eso. Es una de las reglas gramaticales que yo ya les di en cuanto a la utilización de los artículos indeterminantes. Mientras que el artículo determinante, ese sí se lo puede utilizar tanto en singular como en plural. Obviamente corresponde a las formas traducidas al español, el, la, los y las. Esas son las características de los temas que nosotros hemos visto, pero vamos a hacer un poquito más énfasis y vamos a ir viendo en forma de recuento, vamos a ir viendo haciendo una retrospectiva en cuanto a las actividades que nosotros tenemos dentro de este gran tema del área de inglés. Y vamos a ver los sustantivos dentro del idioma inglés. Los sustantivos, ¿qué son los sustantivos? Los sustantivos son palabras que designan a una persona, a un lugar, a una cosa o incluso ideas. Hay muchos tipos diferentes de sustantivos y todos estos tienen sus características particulares. Además, los sustantivos pueden tener diferentes usos en una oración, ya sea como sujeto, ya sea como objeto directo o también indirecto, o también como un modificador. Pero en primera instancia, dejamos o vamos a ver aquí los 10 tipos de sustantivos que existen dentro del área de inglés. Y tenemos los primeros, que es el primero, que es el common nouns, sustantivos comunes. Proper nouns, sustantivos propios. Singular nouns, sustantivos singulares. Plural nouns, sustantivos en plural. Concrete nouns, sustantivos concretos. Abstract nouns,
sustantivos abstractos, collective nouns, sustantivos colectivos, compound nouns, sustantivos compuestos, lo que habíamos acabado de ver ahorita, contable nouns, que son sustantivos contables, uncontable nouns, que son sustantivos incontables. Adicionalmente, existe una forma de positivo que se considera un positive nouns, o que es posesión, que determina posesión, o también llamado genitivo dentro del área de inglés. Ahora, para que entiendan mejor cada uno de estos sustantivos, vamos a explicar cada uno de ellos. Y vamos a iniciar con el sustantivo común, propios en singular y plural. Los sustantivos comunes o common nouns se utilizan para referirse a personas, lugares o cosas indefinidas, es decir, es la palabra general para designarlas. Por ejemplo, house, casa, car, carro, table, mesa, girl, niña, boy, niño, computer, computadora. Este tipo de sustantivos se escribe con minúsculas, excepto cuando va al inicio de una oración. Algunos de los ejemplos son los siguientes. Por ejemplo, I want to buy a car. Quiero comprar un auto. Entonces, aquí en este caso, car es el sustantivo. Es un sustantivo común. I am going to concert tomorrow. Iré al concierto mañana. Concert es un sustantivo común. No está determinando, no está indicando cuál es el concierto, sino dice iré a un concierto. Divaga. Por lo tanto, es un sustantivo común. En segundo lugar, tenemos los sustantivos propios o proper nouns, los cuales forman el nombre de una persona, de un lugar o de una cosa de manera específica. Por ejemplo, mi nombre, en este caso puedo decir mi nombre Lenín, es el proper noun, es el nombre propio. Por ejemplo, tenemos my dog is called Firulais. Mi perro se llama Firulais. Entonces, en este caso, Firulais es el nombre directo, es el nombre propio de él que le pertenece al perro. Perro es un sustantivo común, sustantivo común. Y en este caso, Firulais pasa a ser el sustantivo propio, el nombre del perro. Johnny went to vacation to Italy. Johnny fue de vacaciones a Italia. En este caso aquí podemos poner un sustantivo propio. Johnny también es un sustantivo propio. Italy también es un sustantivo propio que determina un lugar, un país. Para continuar con los sustantivos, vamos rápidamente a diferenciar entre singular y plural nouns. La manera más fácil de recordar lo que es un singular noun es que esa palabra denomina a una sola persona, a una sola cosa, a un solo animal, a un solo lugar, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del plural nouns, estos van a denominar a dos o más cualquier tipo de los anteriores mencionados. Dos personas, dos cosas, dos animales, dos lugares, de dos en adelante. Por ejemplo, voy a decir dos oraciones con una con sustantivo singular y otra con sustantivo plural. Por ejemplo, la primera dice, there is a girl in the classroom. Hay una niña en el salón. En este caso, girl está en singular. Es un sustantivo común, porque no determina qué tipo de niña es. Yo digo, there are three girls in the classroom. Hay tres niñas en el salón. Y estoy hablando de tres personas y por lo tanto el sustantivo girl se pluralizó. En este caso solamente con la S porque es un sustantivo común. Es importante que el sustantivo y el verbo concuerden. Para formar el sustantivo en plural, por lo general añadimos algunas terminaciones al sustantivo en singular. S, es, es o ves. Sin embargo, siempre hay excepciones, como en el caso de fish, de ship, que se quedan exactamente tal cual como es en el singular, también así son en el plural. Aquí vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, I love again pineapple. Me encanta comer piña. My mom bought two pineapple today. Mi mamá compró dos piñas hoy. En este caso tenemos el siguiente. Si ustedes pueden ver, en la primera tenemos pineapple singular, en la siguiente tenemos pineapples porque estamos hablando de two, estamos hablando de dos. Vamos a ver en este caso, en el siguiente tenemos la excepción de regla.
Aquí tenemos, his brother has one fish. Su hermano tiene un pez. My granddaughter has 10 fish. Mi abuelo tiene 10 peces. ¿Qué es lo que pasó con fish? Fish es ese tipo de sustantivos los cuales no se alteran tanto para el singular como para el plural. Ventajosamente son pocos, pero es importante identificarlos cada uno de ellos. Y esto nosotros ya lo habíamos visto en el proceso de pluralización de los sustantivos. Esto es una manera de recuento nada más. En cuanto a los sustantivos concretos, abstractos, colectivos y compuestos, concrete nouns no se tratan de sustantivos hechos de cemento u hormigón, pero el concepto es fácil de comprender, ya que son sustantivos tangibles, o sea, que se pueden tocar, que se puede oler, que se puede ver. Eso los vuelve concretos, básicamente los que identifican o con tus cinco sentidos. Algunos ejemplos de estos son los siguientes. Vamos a ver, por ejemplo, Tommy, o en este caso Timmy, goes to school by train. Tommy va a la escuela en tren. En tren, aquí tenemos tres sustantivos. Tenemos primero Tommy, un sustantivo propio, school, un sustantivo común, y train, también un sustantivo común. Los tres, obviamente, son sustantivos que nosotros los podemos ver, los podemos tocar, los podemos palpar. En este caso, nosotros podemos ver Timmy, school y train, los tres son concretos. Y además, Timmy es un sustantivo propio. School y train son comunes, lo que les había mencionado. La siguiente dice, they opened the window. Ellos abrieron la ventana. Window es una ventana que se puede ver, que se puede palpar. La siguiente, I drank their bottles of water after the marathon. Me bebí 3 botellas de agua después del maratón. Water es un sustantivo incontable, pero también es concreto porque está contenido dentro de ¿qué? Dentro de un bottle, en este caso dentro de una botella. Por lo tanto, eso lo convierte en un sustantivo concreto. Veamos los sustantivos compuestos y los concrete nouns. Los abstract nouns, este tipo de sustantivos abstractos, es aquel que no puede percibirse usando nuestros cinco sentidos. Por ejemplo, los sentimientos son un tipo de sustantivo abstracto. Asimismo, cosas como ideas intangibles, estados, conceptos, filosofías o características de la personalidad también entran en esta categoría de sustantivos abstractos. Por ejemplo, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos love is the most beautiful feeling. El amor es un sentimiento más hermoso. Love es un sustantivo abstracto. Está presente, nos afecta, pero no lo podemos ver. Honor was one of the core values for medieval knights. El honor era uno de los principales valores de los caballeros medievales. Honor, el honor igual nos afecta, de pronto hasta los podemos sentir, pero no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos oler, no podemos hacer absolutamente nada, por lo tanto está constituido dentro de los sustantivos abstractos. Te comparto una pequeña lista de ejemplos de los sustantivos abstractos, los que no podemos ver. Por ejemplo, life, vida, death, muerte, pain, dolor, truth, confianza, love, amor, hatred, odio, sadness, tristeza, loyalty, lealtad, compassion, compasión, ethics, ética. Todos estos son sustantivos abstractos. No los podemos ver, pero nos afecta en cualquier momento. Revisamos lo que es un collective nouns o un sustantivo colectivo. En español son los sustantivos colectivos, lo cual quiere decir que este tipo de sustantivos denomina a un grupo de animales, objetos, personas, como en el caso de crew, tripulación, o flock, rebaño o bandada, a fleet, flota. Vamos a ver los siguientes ejemplos, las siguientes eh, examples correspondientes a los sustantivos correspondientes a las collective nouns, sustantivos colectivos. ¿Qué es lo que implica un sustantivo colectivo? La determinación o la mención
de un grupo de personas, de animales, de cosas correspondientes a una misma especie. Por ejemplo, Emily bought a bouquet of flowers. Emily compró un ramo de flores. Aquí en este caso, bouquet es el ramo. Obviamente, eso corresponde a qué? A un sustantivo o colectivo. Está integrando varias flores de la misma especie. That main house of fleet of cars. Ese hombre es dueño de una flota de autos. Fleet of cars, flota de autos. Estamos hablando de un grupo. Colectivo. La siguiente, a pod of dolphins followed for about. Una manada de delfines siguió a nuestro bote. Entonces, ahí nosotros igual tenemos, podemos ver. En este caso no sería una manada porque estamos hablando de mal utilización de un sustantivo, porque en el océano no existen manadas, no hay determinaciones de manadas. Bueno, pero lo ponen como un ejemplo. Nos puede ser un cardumen, puede ser un banco de pescados, pero nunca puede ser una manada, porque la manada solo corresponde a semovientes que se encuentran en la tierra. Por lo tanto, gramaticalmente está mal utilizado. Como ejemplo está bien, pero como estructura gramatical está mal utilizado este pods, que corresponde a manada. Los sustantivos compuestos son aquellos que constan de dos o más palabras diferentes, por ejemplo, fridge, fries, papas a la francesa, travel agent, agente de viajes, bathroom, baño, mother-in-law, suegra. También cabe destacar que algunos sustantivos compuestos se escriben como una sola palabra, otros se escriben de dos palabras o más, y también hay algunos que llevan un guión Haven que para unirlos. Esas son en cuanto a las determinaciones de, en este caso, de los collective nouns y en este caso los sustantivos compuestos que nosotros ya habíamos visto anteriormente en el inicio de nuestra clase. Puedes formar compound nouns o uniendo diferentes tipos de palabras. Por ejemplo, aquí habíamos visto y tenemos esta pequeña tablita, igual que es similar a la que nosotros hemos visto anteriormente. Tenemos noun más noun, sustantivo más sustantivo. Bookshelf, que da origen a bookshelf, una sola. Tenemos noun, verb, un sustantivo más un verbo. Tenemos healthcare, en este caso da origen a healthcare. Tenemos a gerund, noun, un gerundio y un sustantivo. Sweeping machine, sweeping machine en este caso se escribe por separado, a relación de los otros sustantivos compuestos que se fusionaron en un solo golpe de voz. Tenemos un noun, un sustantivo, una preposición y otra vez un sustantivo noun. Tenemos son in law, en este caso que es un nieto político. Noun, un sustantivo más una prepositional shape. En este caso tenemos Jack of all trade. Igual se escribe por separado. Tenemos una preposición más un verbo, una preposición más un verbo, input. En este caso, input que da origen a una sola palabra. Un verbo más una preposición, verb plus preposición. Tenemos shoot down. Shoot down, en este caso se escribe como su sustantivo compuesto, una sola palabra. Tenemos una preposición más noun. Tenemos outparent. Outparent igual unido en una sola palabra. Tenemos un adjective más un noun, un adjetivo más un sustantivo. Blackboard, blackboard. Tenemos un adjective más un verb. En este caso tenemos ignite. Ignite se forma en una sola palabra para convertirlo a un sustantivo compuesto. De esa manera nosotros tenemos aquí una serie de esta pequeña tablita donde nos pueden determinar cómo se van formando cada uno de ellos dentro de esta estructura. A continuación vamos a ver un poco de oraciones con cada uno de los ejemplos. Tenemos de Teacher wrote the examples on the blackboard. La profesora escribió los ejemplos en el pizarrón. Entonces aquí nosotros tenemos blackboard como sustantivo compuesto. Sunsets are always a pleasant sign. Siempre es agradable atardecer. Entonces ahí igual tenemos. Tenemos la siguiente. My mother did my father's outcut. Mi mamá le hizo un corte de cabello a mi papá. Outcut
como obviamente un sustantivo compuesto. Tenemos la siguiente, my neighborhood have swimming pool in the backyard. Aquí tenemos dos sustantivos compuestos, tanto swimming pool como backyard. Mis vecinos tienen una alberca en su patio. Dice. Ahí tenemos la determinación en cuanto a o ejemplos con los sustantivos compuestos o compound nouns. Tenemos a continuación los sustantivos contables o contables y el genitivo, en este caso, que hemos visto como las estructuras. Otro par de sustantivos que son opuestos son los contable nouns o nouns, como su nombre lo dice. Los primeros contable nouns son los sustantivos que podemos contar de uno en uno. Los segundos incontables son aquellos que no podemos contar individualmente o que pueden medirse con alguna unidad de medida, como kilogramos, gramos, tazas, entre otros. Se incluyen aquí tanto sustantivos concretos como sustantivos abstractos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos I brought a new fantasy book. Compré un nuevo libro de fantasías. Fantasy es el sustantivo abstracto porque sabemos que existe la fantasía, pero nosotros no la podemos ver. Remy has 10 colors. Remy tiene 10 colores. Ahí lo podemos tener. La siguiente dice, the bus has 20 available seats. El camión tiene 20 asientos disponibles. Ahora, los incontable nouns, los que no se pueden contar. Tenemos aquí las siguientes. Tenemos, there is no more water in the pond. No hay más agua en el estanque. No podemos contar cada una de las gotas de agua. Por ello, es un sustantivo incontable. La siguiente, I need to search some information for my presentation. Tengo que buscar información para mi presentación. No contable. Uno, dos, tres, cuatro informaciones, infinitas informaciones. No podemos contar. La siguiente, es común que usemos una medida para los incontable nouns. A piece of, a bottle of, a grain of, a cut of, milliliters, kilos, grams, a styles, entre otros. I usually drink 2 cups of coffee every day. Usualmente tomo 2 tazas de café al día. En este caso, el café, el líquido como tal, nosotros no podemos contar, pero como están constituidos o están contenidos en cups, en tazas, ahí nosotros sí la podemos contar. Para concluir rápidamente, dejamos de explicar el genitive. Este tipo de possessive noun se utiliza para indicar posesión a una relación. Se forma agregando un apóstrofe a la letra S al final de un sustantivo, ya sea común o propio. Por ejemplo, el hermano de María sería Mary's brother. Y nosotros siempre hemos escuchado este tipo de determinación, especialmente cuando hablamos de poner nombres a los restaurantes, a las tiendas, a los shoes stores, todo eso, siempre ponemos este tipo de determinaciones. Mary's brother. Y estamos hablando de los hermanos de María. Entonces ahí, o el hermano de María. Entonces ahí estamos, digamos, determinando con esta parte que son obviamente el genitivo, que determina una pertinencia que es el genitivo. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración: The New York Times Editional App did amazing job in the last publication. El equipo editorial del New York Times hizo un gran trabajo en las últimas publicaciones. En este ejemplo, no agregamos S al final del sustantivo, puesto que ya tiene una S. Solo es necesario colocar el apóstrofe. Por eso tenemos el New York Times. Simplemente el apóstrofe va hasta el final. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. William, Shakespeare played my favorite. Las obras de teatro de William Shakespeare son mis favoritas. Los Shakespeares, obviamente, tenemos con el apóstrofe y la letra S, que está indicando, obviamente, el grupo de obras de este artista que les agrada. Y finalmente tenemos the responsibility to ensure the effectiveness of the parents in the hospitals. La responsabilidad de garantizar la seguridad del paciente es del hospital.
Entonces aquí tenemos de hospitals, igual tenemos el apóstrofe y la letra S que lo transporta o lo transforma en un genitivo o en este caso para poderlo determinar. Estos son los sustantivos que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Nosotros hemos ido viendo con ejemplos cada uno de ellos, cómo se van formando, cuáles son sus características. Es muy entretenido y muy divertido y muy necesario saber todo lo que son este grupo de sustantivos que nosotros tenemos dentro del área de inglés. ¿Cómo son? El common nouns, proper nouns, singular nouns, plural nouns, concrete nouns, abstract nouns, collective nouns, compound nouns, countable nouns, incontable nouns y también el genitivo que también lo hemos visto dentro de esta determinación, de esta clasificación de sustantivos. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, que tengan una feliz noche.